Sean bienvenidos al iceberg de Estados Unidos. Estados Unidos de América, un país que es amado pero también muy odiado. Algunos temas serán tocados de manera superficial, porque no se puede ahondar más, ya que YouTube, bueno, ya saben, YouTube. Sin más que agregar, comencemos. Nivel 1. Policía mundial. La Segunda Guerra Mundial convirtió a Estados Unidos en la nueva potencia global. No solo eso, sino que los estadounidenses, con Franklin Roosevelt a la cabeza, se lo creyeron. Los americanos tienen que ser los guardianes de la cultura occidental, dijo entonces. Es decir, se convirtieron en los policías del mundo. Este país se ha caracterizado mucho por sus diversas intervenciones militares en diferentes países, algunos con éxito y otros que han resultado ser un completo fracaso. Sin embargo, al policía del orden mundial a veces se le ha subido la porra a la cabeza. Sobre todo, desde que la Unión Soviética dejó de existir, lo que hizo que Estados Unidos no tuviera espejo en el que mirarse. Latán como patio trasero. A principios del siglo XIX, muchas colonias españolas en América Latina intentaban aprovecharse del Imperio Español en quiebra e intentaban independizarse de España. Sin embargo, a principios de la década de 1820, España estaba al borde de la restauración. Estados Unidos y Gran Bretaña no querían que España recuperara ningún poder en América Latina porque querían que esas colonias se independizaran. El patio trasero de Estados Unidos es un concepto utilizado a menudo en contextos de ciencia política y relaciones internacionales para referirse a la esfera de influencia de los Estados Unidos, especialmente América Latina. Con América Latina en la proximidad más cercana a la Unión Americana, la región ha sido etiquetada como el patio trasero de los Estados Unidos. Aunque América Latina no es la zona más pobre del mundo, es la más desigual. Históricamente, una pequeña élite ha controlado la mayor parte de la riqueza. Estados Unidos ha tratado tradicionalmente con esa élite, por represiva o reaccionaria que haya sido, porque controlaban el gobierno y la economía de mercado. Llevar la democracia. La cuestión de llevar la democracia en los países irrumpió en la escena política estadounidense tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Ese día marcó un cambio de rumbo en la visión geoestratégica de Estados Unidos e impulsó a la administración del presidente George Bush a replantearse seriamente la lógica que había guiado durante décadas la política estadounidense hacia la región de Medio Oriente. Esta lógica estaba basada en la noción de que la estabilidad proporcionada por los regímenes árabes autocráticos formaba parte esencial de los intereses nacionales de Estados Unidos. En las décadas de 1970 y 1980, la política estadounidense en la región se centró en garantizar un ambiente estable que facilitara el acceso al petróleo y que permitiese establecer bases militares estadounidenses para coordinar operaciones en Asia y África. Al mismo tiempo, existía un interés especial en conseguir acuerdos de paz entre árabes e israelíes. Fracaso de Afganistán. La retirada de las tropas estadounidenses y la toma del poder del movimiento talibán sumen a Afganistán en el caos y evidencian el craso error de cálculo de Washington. Estados Unidos perdió su credibilidad. Todo esto debe ser tomado en cuenta en la evaluación de la actual situación. Pero la complejidad del asunto no es disculpa para el drama y la catástrofe humanitaria que tiene lugar en Afganistán. No solo fueron dejados en la indefensión miles de afganos que en las pasadas 2 décadas ayudaron a las tropas occidentales. La alianza militar ni siquiera parece estar en condiciones de poner a salvo a sus propios civiles. ¿Cómo es posible que no se haya evacuado al personal de las embajadas, a los miembros de organizaciones no gubernamentales y otros grupos antes de que las tropas abandonaran amplias regiones del país, allanando el camino para el arrollador avance de los talibanes? Pero en estos 20 años no se ha ganado nada. Tampoco ganaron aquellos que, con su disposición a respaldar a la alianza militar occidental, no solo arriesgaron sus vidas, sino también las de sus familias, y ahora son abandonados tan vergonzosamente. Y debe avergonzarles a todos. Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam, un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para reunificar Vietnam bajo un gobierno comunista. Esta guerra enfrentó al gobierno comunista de Vietnam del Norte y sus aliados en Vietnam del Sur, conocidos como el Vietcong, respaldados por China y la Unión Soviética, contra el gobierno de Vietnam del Sur y su principal aliado, Estados Unidos y otras naciones aliadas. Se calcula que murieron en total entre 966.000 y 3.010.000 vietnamitas. Estados Unidos contabilizó 58.159 bajas y más de 1.700 desaparecidos, constituyendo la contienda más larga de dicho país hasta la Guerra de Afganistán. Fue una de las guerras más importantes de la Guerra Fría. La cobertura realizada por los medios de comunicación fue permanente, estando considerado como el primer conflicto televisado de la historia. Esto permitió la denuncia de las frecuentes violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos por los dos bandos.
Sin embargo, se discute si dicha cobertura constituyó la causa principal de la creciente oposición por parte de la opinión pública occidental hacia la intervención estadounidense. Esta oposición y la percepción de una derrota militar de los Estados Unidos creó un sentimiento de mala conciencia en el pueblo estadounidense ante una guerra considerada injusta por muchas, el llamado síndrome de Vietnam. El síndrome dio paso a un movimiento pacifista y se prolongó hasta los años 1980, durante el mandato de Ronald Reagan, hasta la Guerra del Golfo de 1991. Nivel 2. Se acaba su hegemonía mundial. La nación más poderosa de la Tierra ha perdido una guerra contra unos guerrilleros que van en chanclas. Si alguna vez os sentís inútiles, recordad que se necesitaron 20 años, millones de dólares y 4 presidentes de Estados Unidos para reemplazar a los talibanes por los talibanes, escribía Trevor Kalt, un veterano británico que combatió en ese país. Muchos artículos han titulado con las palabras como «El imperio norteamericano está en decadencia, le llegó su hora, el fin del superpoder de Estados Unidos en el mundo y dentro de poco se cumplirá la maldición de Tucídides, según la cual la potencia ascendente sustituirá a la potencia descendente. China batirá a Estados Unidos». Desde los años 70, otras potencias han ascendido como Japón, Corea del Sur y ahora China y Rusia. Ya no decide a solas el destino del mundo como lo hizo tras la Segunda Guerra Mundial hasta los 70, la famosa Pax Americana. Ahora lo comparte con otras potencias. China se incorporó plenamente al sistema capitalista mundial en el corto lapso de una generación. Su estrategia internacional fue de bajo perfil, concentró sus esfuerzos en abrir mercados, atraer inversiones extranjeras y asegurarse la transferencia de tecnologías para modernizar su economía. Los rednecks. Redneck, en español, cuello rojo, es un término utilizado en Estados Unidos y Canadá que hace referencia a un hombre blanco que vive en el interior del país y cuenta con bajos ingresos económicos. El origen está en que, por el trabajo constante de los trabajadores rurales expuestos al sol, sus cuellos terminan enrojecidos, especialmente la zona de la nuca. Hoy en día se suele utilizar para denominar peyorativamente a los blancos sureños conservadores. La gente blanca del sur se llama a veces a sí misma redneck de manera jocosa, como una forma de humor interno. Para la década de 1970, el término se había transformado en jerga ofensiva, su significado se extendió y pasó a incluir el racismo, el comportamiento grosero y la oposición a las formas modernas. Tiroteos escolares. Cuando en 1999 tuvo lugar la masacre del Instituto Columbine, se consideró un momento decisivo en Estados Unidos, el peor tiroteo masivo en una escuela de la historia del país. Cada año una media de 3.500 menores mueren a causa de armas de fuego y al menos 15.000 resultan heridos. Más de 3 millones de niños están expuestos a este tipo de violencia y, aunque representan menos del 1%, los tiroteos masivos en escuelas son los que dejan a su paso un mayor rastro de víctimas. Los tiradores escolares tienden a anticiparse a sus ataques dejando mensajes o vídeos en los que advierten de sus intenciones. Inspirados por los atacantes anteriores, algunos de estos pistoleros buscan fama y la notoriedad. Sin embargo, la mayoría de los atacantes de centros escolares están motivados por la ira. Su camino hacia la violencia implica odio a sí mismos y una desesperación que se vuelve contra el mundo. Entre enero de 2013 y el 24 de mayo de 2022 se han registrado 926 eventos y más de la mitad, 505, el 55%, se iniciaron con el objetivo de atacar a otras personas. Otros 136 incidentes, 15%, se debieron a disparos involuntarios, y 52 incidentes, el 5,6%, corresponden a personas que se dispararon a sí mismas. Caso Roswell. El caso Roswell, también llamado incidente ovni de Roswell, fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Posteriormente, el interés se desvaneció hasta finales de los años 1970, cuando los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Los escépticos alegan que la hipótesis, que afirma que en Roswell cayó una nave extraterrestre, se apoya en pruebas insuficientes, poco fiables, otras supuestamente destruidas y que presenta demasiadas incoherencias. Sostienen asimismo que existen otras explicaciones a los sucesos de Roswell que resultan mucho más admisibles que la hipótesis de naves extraterrestres. La necesidad de mantener el secreto de dicho proyecto provocó el supuesto incidente ufológico. MK Ultra.
Hace 45 años, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, fue forzada a publicar documentos que confirmaron lo que algunos ya sospechaban: había financiado experimentos de control mental, utilizando descargas eléctricas, drogas alucinógenas y otras terribles técnicas, a menudo sin el conocimiento de las víctimas. Por la naturaleza de los abusos cometidos, los afectados solo empezaron a entender que había sucedido décadas después, y el oscuro legado del ultrasecreto programa conocido como MK Ultra sigue vigente. Todo comenzó a principios de la década de 1950, con la Guerra Fría en pleno apogeo. Cuando algunos prisioneros de guerra liberados en Corea regresaron a casa defendiendo la causa comunista, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se alarmó. Aterrorizada de que los soviéticos y los chinos hubieran desarrollado técnicas de control mental y de que sus agentes o los prisioneros de guerra pudieran revelar información, la recién formada CIA asignó $25 millones americanos para experimentos psiquiátricos en seres humanos. Algunos de los elementos usados en el programa eran la radiación y la droga LSD. También se usaron los barbitúricos y las anfetaminas simultáneamente, un proceso que se abandonó porque la muerte de los interrogados era demasiado frecuente. Nivel 3. El niño de la caja. El niño en la caja, también comúnmente denominado el niño desconocido de América, es el nombre dado a un niño no identificado, de 3 a 7 años de edad, cuyo cuerpo desnudo y maltratado fue encontrado en una caja de cartón en la sección Fox Chase en Filadelfia, Pensilvania, el 25 de febrero de 1957. Parecía haber sido aseado y recién arreglado, con un corte de pelo reciente y las uñas recortadas, aunque había sufrido abusos físicos extensos antes de su muerte, con múltiples hematomas en su cuerpo. Además, se descubrió que estaba desnutrido. El cuerpo estaba cubierto de cicatrices, algunas de las cuales fueron quirúrgicas, sobre todo en el tobillo, la ingle y la barbilla. Se cree, tanto por la policía como por la opinión pública, que la causa de la muerte fue por traumatismo por objeto contundente. El cuerpo fue descubierto por primera vez por un joven que estaba revisando sus trampas para ratas almizcleras. Ante el temor de que la policía confiscara sus trampas ilegales, no informó de lo que había encontrado. 2 días después, un estudiante universitario vio a un conejo corriendo hacia la maleza. Sabiendo que había trampas para animales en el área, detuvo su auto para investigar y descubrió el cuerpo. Él también se mostró reacio a tener contacto con la policía, pero decidió reportar su hallazgo al día siguiente, tras enterarse de la desaparición de Mary Jane Barker. El niño permanece sin identificar, ya que nadie se ha presentado para reclamarlo, ni se ha identificado a ningún sospechoso claro, por ello su identidad aún no ha sido descubierta y el caso permanece abierto. Caso Mary Jane Barker. El 25 de febrero de 1957, Mary Jane Barker, una niña estadounidense de 4 años de Delaware, Nueva Jersey, al sureste de Filadelfia, Estados Unidos, desapareció junto con el perro de su compañera de juegos. Después de una extensa búsqueda por la ciudad, bautizada por la prensa como la búsqueda más grande en el sur de Jersey, su cuerpo fue descubierto por su compañera de juegos en el armario de una casa vacía cerca de su casa el 3 de marzo. El perro salió del armario, aparentemente ileso. A pesar de la sospecha inicial de juego sucio, la muerte se consideró un accidente, un caso de inanición y exposición al ser Barker incapaz de salir del armario. Los detectives concluyeron que Barker murió el 28 de febrero, 3 días después de su desaparición. Como resultado, el alcalde ordenó que las puertas de armario se pudieran abrir más fácilmente. La información que rodeó el caso Barker conduciría a la primera llamada sobre el niño en la caja. El 4 de marzo, la autopsia indicó que Barker no había comido nada desde el chocolate con leche que desayunó antes de su desaparición. No había ninguna indicación de juego sucio, ninguna señal de violencia o abuso. Se descubrió que debió haber permanecido viva en el armario durante 3 días sin alimento o bebida. Una inspección del armario mostró marcas de su intento de escapar. Destino manifiesto. Luego de escuchar esto, posiblemente entiendas mejor la mentalidad de la política estadounidense. Y es que, la doctrina del destino manifiesto es una frase e idea que expresa la creencia en que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico, forma parte del llamado mito de la frontera. A esta mentalidad se la conoció como el destino manifiesto, actitud que llevó, por ejemplo, a una guerra contra España, 1898, para apoderarse de Puerto Rico e intervenir en Cuba. Esta idea es también usada por los partidarios para justificar otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia, manifiesta y certera. Esta ideología podría resumirse en la frase, por la autoridad divina o de Dios. La doctrina que lleva este nombre, y mediante la cual los Estados Unidos justificaron tantas de sus tropelías en el continente, tiene un sustento religioso proveniente del puritanismo que profesaban los primeros colonos ingleses, mediante el cual estaban convencidos de ser el pueblo elegido por Dios para sobresalir por sobre los demás. Convencidos de su superioridad moral como pueblo, no tuvieron problemas de conciencia en la aplicación de sus políticas nacionales de expansión y conquista. John F. Kennedy.
Elegido en 1960, Kennedy se convirtió en el presidente más joven de su país con 43 años, después de Theodore Roosevelt. Ejerció desde el 20 de enero de 1961 hasta su asesinato en 1963. Durante su gobierno tuvieron lugar la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del Muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial y la consolidación del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, así como las primeras acciones de su país en la Guerra de Vietnam. Kennedy representó al estado de Massachusetts como miembro de la Cámara de Representantes desde 1947 hasta 1953. Luego, como senador, desde 1953 hasta que asumió la presidencia en 1961. Con 43 años, fue el candidato presidencial del Partido Demócrata en 1960, derrotó a Richard Nixon en una de las votaciones presidenciales más ajustadas. Falleció asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, crimen por el que fue arrestado Lee Harvey Oswald, asesinado 2 días después por Jack Ruby, por lo que no pudieron someterlo a juicio. La comisión Warren concluyó que Oswald había actuado solo en el asesinato. Sin embargo, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos estimó en 1979 que pudo existir una conspiración. El tema ha sido muy debatido y existen múltiples teorías sobre el magnicidio. Fue el cuarto presidente en funciones en ser asesinado. Nivel 4. Área 51. El Área 51, también conocida como Groom Lake, es un destacamento remoto controlado por la base aérea de Edwards en el sur del estado de Nevada, Estados Unidos. De acuerdo con la CIA, las designaciones correctas para las instalaciones de Área 51 son el campo de pruebas y de entrenamiento de Nevada y Groom Lake, aunque el nombre de Área 51 también ha sido utilizado en documentación oficial de la agencia. Las instalaciones se encuentran ubicadas en una región sureña de Nevada, a unos 133 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas. Situada en el centro, a lo largo de las tierras baldías de Groom Lake, es un vasto aeródromo militar. El objetivo principal de la base es indeterminado, no obstante, con base en las evidencias históricas, es probable que estén llevando a cabo investigación y desarrollo con sistemas de armamento avanzados y pruebas en aviones experimentales que no son reconocidos oficialmente por el gobierno de Estados Unidos. Aunque Groom Lake no ha estado declarada como base secreta, todas las investigaciones acaecidas en torno al Área 51 es información compartimentada y clasificada como de alto secreto de los Estados Unidos. La naturaleza ultra reservada y la indudable conexión con investigaciones de aeronaves clasificadas, junto con informes de fenómenos extraños, han conducido al Área 51 a convertirse en una pieza central del folclore moderno de los ovnis y teorías de conspiración. Muchas de las hipótesis hacen referencia a instalaciones subterráneas en Groom Lake o en Papoose Lake, a unos 12 kilómetros al sur, y teorías acerca de un sistema de ferrocarril subterráneo transcontinental. Elisa Lam. Elisa Lam fue una estudiante canadiense de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver. Su cuerpo fue recuperado del tanque de agua del Hotel Cecil en el centro de Los Ángeles el 19 de febrero de 2013. Lam había sido reportada como desaparecida a principios de mes. Los trabajadores de mantenimiento del hotel descubrieron el cuerpo al investigar tras las quejas de los huéspedes sobre problemas con el suministro de agua. Su desaparición había sido ampliamente reportada, aumentando el interés 5 días antes del descubrimiento de su cuerpo, cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó un vídeo de la última vez que se supo que la cámara de seguridad de un ascensor la había registrado, el día de su desaparición. En el vídeo, se ve a Lam salir y volver a entrar en el ascensor, hablando y gesticulando en el pasillo de afuera, y algunas veces pareciendo esconderse dentro de él, el cual parece estar funcionando mal. El vídeo se volvió viral en internet, y muchos espectadores informaron que lo encontraron inquietante. Las posibles explicaciones iban desde afirmaciones de intervención paranormal hasta el trastorno bipolar del cual sufría Lam. También se ha argumentado que el vídeo fue alterado antes de su publicación. Muerte de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, nacida como Norma Jean Mortensen, fue una actriz, cantante y modelo estadounidense. Famosa por interpretar personajes cómicos de rubia explosiva, se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década de 1950 y principios de los 60, así como en un emblema de la revolución sexual de la época. Fue una de las actrices más cotizadas durante una década, y sus películas recaudaron $200 millones americanos, equivalente a $2 billones en 2021, al momento de su muerte en 1962. Su ama de llaves Eunice Murray estaba pasando la noche en la casa la noche del 4 de agosto de 1962. Murray se despertó a las 3 a.m. del 5 de agosto y sintió que algo andaba mal. Vio luz debajo de la puerta del dormitorio de Monroe, pero no pudo obtener una respuesta y encontró la puerta cerrada. Murray luego llamó al psiquiatra de Monroe, Ralph Grinson, quien llegó a la casa poco después e irrumpió en el dormitorio a través de una ventana para encontrar a Monroe muerta en su cama. En las décadas siguientes, se han introducido varias teorías de conspiración, incluido el asesinato y la sobredosis accidental, para contradecir el suicidio como causa de la muerte de Monroe.
New Coke. New Coke fue el nombre no oficial del cambio en la fórmula de la Coca-Cola, lanzado al mercado estadounidense el 23 de abril de 1985. La nueva bebida utilizaba jarabe de maíz de alta fructosa en lugar de azúcar común, y tenía un sabor más dulce que la versión original. El cambio respondía a la pérdida de cuota de mercado entre el público joven frente a otros refrescos de cola, principalmente Pepsi y bebidas dietéticas. La New Coke tuvo buena acogida en las pruebas de degustación y para su lanzamiento se hizo una agresiva campaña publicitaria. Sin embargo, no gozó del respaldo de unos consumidores que lamentaban la pérdida de la fórmula original, siendo especialmente rechazada en el sur de Estados Unidos. Debido al rechazo generado, Coca-Cola suspendió el cambio de fórmula planeado y el 11 de julio de 1985 anunció la recuperación de la receta original, bajo la marca Coca-Cola Classic, que de inmediato recobró el liderazgo. La New Coke solo se comercializó en el mercado estadounidense y se mantuvo con distintas denominaciones hasta 2002, por debajo de Coca-Cola Light y Cherry Coke. Todas estas razones han llevado a que hoy sea considerada uno de los mayores fracasos comerciales de la década de 1980. Linda Tripp. Linda Ross fue una empleada pública estadounidense que desempeñó un papel destacado en el escándalo Levinsky de 1998. Tripp grabó a escondidas una conversación con Mónica Lewinsky en la que Lewinsky hablaba de su relación con el entonces presidente. En 1998, entregó al fiscal independiente Kenneth Starr 20 horas de grabaciones secretas, en las que Lewinsky le contaba los pormenores de la relación sexual que había mantenido con el mandatario estadounidense Bill Clinton cuando era becaria en la Casa Blanca. La revelación desató un escándalo que desencadenó el proceso de destitución de Bill Clinton, quien negó que hubiera tenido una relación con su ex becaria, lo que le valió un cargo de perjurio cuando fue imputado políticamente por el Congreso. Tripp afirmó que sus motivos eran puramente patrióticos y pudo evitar un cargo de escuchas telefónicas a cambio de entregar las cintas. Luego afirmó que su despido del Pentágono al final de la administración Clinton fue una venganza, mientras que la administración lo llamó procedimiento estándar para una persona designada para una posición política. Nivel 5. Las piedras de Georgia. Las Piedras Guía de Georgia fue un monumento de granito erigido en 1980 en el condado de Elbert, Georgia, Estados Unidos. Las mandó a construir y colocar una persona con el seudónimo R.C. Christian en 1979, quien financió su construcción, así como el terreno que ocupaban antes de su demolición, tras lo cual no se ha vuelto a saber nada más de él. Hoy en día no se sabe nada de su paradero. La escultura llevaba inscritas 10 guías en 8 idiomas modernos y un mensaje corto en la parte superior en 4 escrituras antiguas. El mensaje tallado de las losas es un conjunto de principios en 8 idiomas, uno por cada cara de las 4 losas mayores. Según el movimiento del reloj, los idiomas son inglés, español, suajili, hindi, hebreo, árabe, chino antiguo y ruso. Medía 6 metros de alto y estaba hecha con 6 losas de granito con un peso total de 100 toneladas. Estaban alineadas según criterios astronómicos. A poca distancia del conjunto, hacia el oeste, se encuentra una losa adicional en la que pueden leerse notas sobre la historia y los objetivos. El 6 de julio de 2022 las piedras sufrieron una explosión por una persona desconocida y finalmente fueron demolidas por las autoridades locales. Más tarde ese mismo día, las autoridades locales derribaron las partes restantes de la estructura. La hipocresía con Venezuela. El primer socio económico de Venezuela es Estados Unidos. Desde los tiempos de Juan Vicente Gómez, Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Venezuela. La primacía estadounidense en la economía venezolana se ha mantenido desde entonces, lejos ha quedado aquella Venezuela anclada a los productos alemanes. El Made in Estados Unidos reemplazó al Made in Germany. 20 años de chavismo-madurismo no lograron acabar con estos lazos. Para dos países que, cada vez más se tratan como rivales políticos, Venezuela y Estados Unidos todavía hacen bastantes negocios juntos. 15 años de rencillas diplomáticas durante la era chavista no han podido superar el hecho básico que ha caracterizado la relación comercial entre esas dos naciones por más de medio siglo. Cada una de ellas presenta un atractivo económico para la otra. Si bien el intercambio comercial está en un gradual declive, sigue siendo sustancial, pese a las más recientes declaraciones de enfrentamiento político entre Washington y Caracas. Todavía a principios del año en curso, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Venezuela, a pesar del discurso antiestadounidense de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Para finales del año 2017, el 60% de los tenedores de deuda venezolana eran empresas estadounidenses. En lo que respecta a la deuda venezolana, China y Rusia seguían siendo secundarios, Estados Unidos figuraba como el principal acreedor. En el caso de PDVSA, estos eran los principales tenedores de sus bonos para finales de 2017, según datos de Bloomberg. The Grayson. The Grayson es un blog de izquierda a extrema izquierda fundado y editado por el periodista estadounidense Max Blumenthal. El sitio web, fundado inicialmente como The Grayson Project, estuvo afiliado a Alternet antes de independizarse a principios de 2018. El contenido de noticias del sitio web se considera generalmente marginal.
Es conocido por sus reportajes engañosos y su cobertura simpatizante de regímenes autoritarios, además de su negacionismo del genocidio uigur. The Grayson ha difundido teorías conspirativas sobre Venezuela, Xinjiang, Siria y otras regiones del mundo. El sitio web ha apoyado al gobierno de Bachar al-Assad en Siria, publicando contenidos que niegan que el gobierno sirio haya utilizado armas químicas contra la población civil durante la guerra civil siria y acusando a los investigadores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de encubrimiento. The Grayson mantiene una línea editorial pro-Kremlin. El sitio web publicó propaganda prorrusa durante la invasión rusa de Ucrania, incluida la afirmación desmentida de que los combatientes ucranianos estaban utilizando a los civiles como escudos humanos y que el ataque aéreo al teatro de Mariupol fue planeado por el batallón Azov. El sitio web también ha negado el alcance de los campos de internamiento de Xinjiang y el genocidio uigur, restando importancia a los abusos ampliamente reportadas por el gobierno chino contra las minorías musulmanas turcas en Xinjiang. Escándalo Watergate. El escándalo Watergate fue un gran escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos a principios de la década de 1970 a raíz del robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington, D.C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, y el posterior intento de la administración Nixon de encubrir a los responsables. Cuando la conspiración se destapó, el Congreso de los Estados Unidos inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Richard Nixon a colaborar en esta condujo a una crisis institucional. Estas actividades incluían el acoso a opositores políticos y a personas o funcionarios considerados sospechosos. Nixon y sus colaboradores cercanos ordenaron hacer acoso a grupos de activistas y figuras políticas, utilizando para ello organizaciones policiales o servicios de inteligencia, como a la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, o al Servicio de Impuestos Internos, IRS. El escándalo destapó múltiples abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, que se saldó con la dimisión de este como presidente de los Estados Unidos en agosto de 1974. El escándalo afectó a un total de 69 personas, de las cuales 48 fueron declaradas culpables y encarceladas y muchas de ellas habían sido altos cargos del gobierno de Nixon. Desde entonces, el nombre, Watergate, y el sufijo Gate, se han convertido en sinónimo de escándalos políticos en Estados Unidos y en otros países del mundo, tanto de habla inglesa como no inglesa. Tribunal Secreto de 1920. El Tribunal Secreto de 1920 fue una institución constituida en 1920 en la Universidad de Harvard para deshacerse de los homosexuales. Encabezado por el entonces presidente Abbott Lawrence Lobel, el tribunal incluía al decano en funciones Chester Greenabb, al ayudante del decano Edward Gay, al profesor de higiene y al rector Regent Matthew Luce. El tribunal se reunía en secreto y realizó interrogatorios secretos a estudiantes y trabajadores de la universidad sospechosos de ser homosexuales. 14 hombres fueron encontrados culpables, 8 estudiantes, un ayudante de profesor y candidato a doctorado, un graduado reciente y 4 hombres no relacionados con la universidad. Todos los alumnos que fueron considerados culpables fueron expulsados de la universidad, en la mayoría de los casos permanentemente. Se ordenó a los estudiantes comparecer incluso si eso significaba perderse un examen final. El jueves 27 de mayo de 1920, Kenneth Day se convirtió en el primer acusado que compareció ante el tribunal. Al acusado se le preguntó por detalles de su vida sexual, incluso con qué frecuencia se masturbaban. Algunos fueron convocados porque se les había visto en fiestas en las habitaciones de Roberts, otros fueron acusados por otros. Nivel 6. Caso del Cerro Maravilla. El caso del Cerro Maravilla o los asesinatos en el Cerro Maravilla fueron las denominaciones utilizadas por los medios de comunicación y el público puertorriqueño para describir los eventos que ocurrieron el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla, una montaña en Puerto Rico, donde 2 jóvenes activistas pro independencia puertorriqueños fueron asesinados en una emboscada de la policía. El evento provocó una serie de controversias políticas, tras las cuales los oficiales de policía fueron encontrados culpables de asesinato y varios funcionarios de alto rango del gobierno local fueron acusados de planificar o encubrir el incidente. Inicialmente declarada una intervención policial contra terroristas, los medios locales no tardaron en dudar de los testimonios de los oficiales de policía, así como del único testigo sobreviviente, debido a sus inconsistencias. El incidente y los eventos posteriores se han convertido en uno de los momentos más controvertidos en la historia política de Puerto Rico. A menudo, activistas locales independentistas lo califican de represión política contra el movimiento de independencia puertorriqueño. Hasta la fecha, la mayor parte de las personalidades públicas, incluyendo a aquellas que no estuvieron involucradas en el caso, raramente realiza comentarios sobre el incidente. Estado profundo. Un estado profundo, en inglés, Deep State, también conocido como estado dentro del estado o cloacas del estado, hace referencia a una forma de gobierno clandestino de un estado, operado mediante redes de grupos de poder encubiertas, que actúan de manera coludida, con el fin de seguir una agenda en común y objetivos propios de manera independiente y en paralelo al gobierno legítimo y o elegido democráticamente, muchas veces cometiendo actos de corrupción.
El Estado profundo en los Estados Unidos es considerado como una teoría de la conspiración que sugiere que la colusión y el amiguismo existen dentro del sistema político estadounidense y constituyen un gobierno oculto dentro del gobierno legítimamente elegido. El autor Mike Lofgren cree que existe una asociación híbrida de elementos del gobierno y partes de la industria y las finanzas de alto nivel que es capaz de gobernar el Estados Unidos sin referencia al consentimiento de los gobernados como se expresa a través del proceso político formal, o considerar que el Estado profundo engloba la corrupción que prevalece entre los políticos de carrera y los funcionarios públicos. Una encuesta de marzo de 2018 encontró que la mayoría de los encuestados, 63%, no estaban familiarizados con el término Estado profundo, pero la mayoría cree que es probable que exista un Estado profundo en los Estados Unidos. Filtración de documentos diplomáticos de los Estados Unidos. La filtración de documentos diplomáticos de los Estados Unidos o Cablegate son los nombres por los que se conoce a los trabajos hechos por el sitio web Wikileaks, considerados como filtración masiva, documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos dados a conocer, hecho el 28 de noviembre de 2010. Es considerada como la tercera filtración de documentos estadounidenses realizada en 2010. En el mes de julio se filtraron documentos sobre la guerra de Afganistán y el 22 de octubre los denominados registros de la guerra de Irak. Los primeros 291 de los 251.287 documentos obtenidos por Wikileaks fueron difundidos el 28 de noviembre desde el servidor de la organización y de manera simultánea a una detallada cobertura de prensa de varios países. Del total de documentos, 133.887 estaban sin clasificar, 101.748 estaban clasificados como confidenciales y 15.652 como secretos en la escala de clasificación, según consta en los propios documentos y se recoge en la página de cable Wikileaks. Tras la primera publicación, Wikileaks anunció que el resto de documentos serían difundidos íntegramente en varias fases a lo largo de las siguientes semanas. Las filtraciones afectan a un gran número de países alrededor del mundo. Gracias, miembros del canal. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ningún video nuevo. Sígueme en Instagram y TikTok, enlaces directos en la descripción. Y recuerda, La vida es un sinfín de misterios por descubrir. hasta la próxima. Todo historia.